Muy buenas tardes. Les pregunto y me disculpan, ¿se está viendo la presentación? Sí, Ok, correcto, gracias. Sí, Ok, bueno, pues vamos a arrancar hoy. Espérame aquí, aquí. Entonces, el asunto que nos va a ocupar hoy es la postura de Mariano Artigas con respecto pues a los oráculos de la ciencia. Ese es como digamos, el asunto que nos va a ocupar hoy. Vamos a ver en ese sentido que vamos a terminar, digamos, retomando cosas de las que en espacios anteriores estuvimos hablando, pero de manera, si se quiere, más general. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un caso específico del cientificismo, pero entonces aquí ya lo vamos a ver más como de una manera mucho más concreta en la discusión, digamos, de Artigas con esos oráculos de la ciencia. Hay un libro de Artigas, pues de hecho, yo creo que estuvimos hablando en algún momento de él, que se llama justamente así, Oráculos de la Ciencia, escrito en compañía de Carl Giverson, lo escribe Mariano Artigas, y tiene que ver pues como con un análisis pues, de algunos oráculos de la ciencia. mm, Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, Stephen Hawking, Carl Sagan, Steven Weinberg, Edward Osborne Wilson, son como los autores pues que aquí van a ser como de una u otra manera pues como revisados por el autor, por los dos autores pues. Eh, en la aproximación que yo he hecho como a este asunto, digamos que he tomado, digamos, de otras fuentes, además de la fuente de Mariano Artigas, sobre todo me refiero al asunto de las declaraciones, las afirmaciones hechas pues como por algunos oráculos de la ciencia con respecto pues, a la relación entre ciencia y religión. Entonces, hacer como esa aclaración pues también en términos metodológicos, que voy a citar dos, tres autores en algún momento muy al principio, que no son Artigas, pero que por lo menos dan una perspectiva de lo que estos señores, de estos oráculos de la ciencia plantean con respecto a la relación entre ciencia y religión. Bien, los planteamientos de Artigas, de los que hemos estado ocupándonos en los espacios anteriores, tanto en la filosofía de la ciencia como en la filosofía de la naturaleza, refutan, y yo creo que eso queda cada vez más claro, refutan la idea de que haya o que exista un conflicto, perdón, irremediable entre ciencia y religión. A pesar de eso, hay autores, diversos autores que interpretan la ciencia o entienden a la ciencia como una especie pues de proceso revolucionario del pensamiento humano en la que las explicaciones teológicas o metafísicas van a terminar o están terminando de ser sustituidas pues como por las explicaciones científicas. Eso significa que desde ese punto de vista parecería, cuando uno escucha estos oráculos de la ciencia o cuando los lee, parecería que hubiese como una especie de pacto inquebrantable, por llamarlo de alguna manera, con el cientificismo, con el naturalismo y con el materialismo. Es decir, como que para hacer ciencia, si uno los escucha pues a ellos, si uno se aproxima a sus planteamientos, parecería que el compromiso antimetafísico y antirreligioso fuese como una especie de, digamos, de condición para hacer ciencia. Esa idea es característica de la actual búsqueda científica de Dios, que cuando uno se aproxima pues a Artigas y a Giverson y a otros autores, tiene uno como esa sensación de que hay una serie de científicos y divulgadores científicos que se dieron a la tarea pues como digamos, de poner bajo la lupa la existencia de Dios. A nivel mediático y publicitario, de pronto no se utiliza tanto la expresión oráculos, que pues a nosotros nos remite, pues por lo menos a quienes estamos familiarizados con la filosofía, nos remite pues más a Grecia sobre todo. A nivel mediático, en la actualidad se hablaría más como del nuevo ateísmo, que es un ateísmo pues como de corte, podríamos decir, como cientificista.
Ahora, independientemente de la cuestión nominal, de si los llamamos oráculos o los llamamos nuevo teísmo, uno podría señalar que hoy en día hay una serie de científicos dedicados sistemáticamente, porque no es un asunto pues a veces como, digamos, como episódico o puntual, sino que es algo, pues, casi que es una tarea sistemática de moler a la religión, a la metafísica, y en especial a la idea de Dios en nombre de la ciencia. Y ahí donde está pues como el meollo de todo este asunto. Ellos, Artigas lo va a decir a lo largo no solamente de Oráculos de la Ciencia, sino de otras de sus obras, por ejemplo, La mente del universo, que estos oráculos usan el prestigio de la ciencia para atacar a la metafísica y a la religión, pero lo hacen utilizando pues como una serie de, podríamos llamarlos como eslóganes publicitarios, cuyo rigor desde el punto de vista intelectual sí deja mucho que desear. Sin embargo, pues han calado en el ambiente y a pesar pues de que quizá el movimiento del nuevo ateísmo no esté pues como en su momento más alto en la actualidad, lo que uno sí puede percibir es que sus ideas han ido calando pues como en ciertos ambientes intelectuales. En ese sentido, hay una serie de preguntas que estos oráculos de la ciencia, digamos, han lanzado. Y hay una cosa que es interesante tenerla presente y es que ellos, no porque sea su intención, que es muy improbable que esa sea su intención, pero estos oráculos de la ciencia a su manera han como rehabilitado a la metafísica, por lo menos como horizonte de pensamiento del ser humano. Puede que no para, desde el punto de vista de ellos, para posicionar nuevamente a la metafísica desde el punto de vista filosófico, las corrientes o las tendencias filosóficas de orden o de origen metafísico, pero sí las preguntas como tal. En ese orden de ideas uno podría decir que mientras en ciertos sectores de la filosofía, sobre todo la filosofía que suele ser llamada continental, la que es más de corte, no sé, de francés, alemán, mientras en esa filosofía la metafísica prácticamente ha desaparecido del horizonte, estos autores han revivido por lo menos esa inquietud metafísica con preguntas como, por ejemplo, ¿por qué existen las leyes físicas que existen y no otras? ¿O cuál es la estructura más elemental de la materia? ¿O si el universo tuvo un principio o es eterno? ¿O si en este universo todo lo que hay digamos, tiene una consistencia material o hay otro tipo de, digamos, de realidades más allá de lo puramente material o la que sería quizá la pregunta más fundamental desde estos autores y es si el universo necesita pues una especie de creador o de organizador o puede ser explicado desde factores puramente físicos o materiales. A nivel epistemológico, los que podríamos llamar oráculos de la ciencia plantean como dos asuntos fundamentales, que son el cientificismo y el evidencialismo. Entonces, quiero antes de seguir también aclarar como que la idea de oráculos y por qué pues Artigas decide utilizar como la expresión como tal, oráculos de la ciencia, básicamente lo que Artigas pretende con esa expresión es asumir, o más bien dar a entender, que hay una serie de científicos y divulgadores científicos que utilizando el prestigio evidente que la ciencia tiene en el mundo de hoy, se ponen a hablar sobre lo divino y lo humano, o sea, y hablan como, toman como la vocería de la humanidad para plantear y resolver pues asuntos de un, digamos, de un calado filosófico súper profundo. Y entonces la idea de oráculos es como que ellos hablan y como que de una u otra manera en los ambientes eh, intelectuales y a veces no tan intelectuales, la voz de ellos resuena pues como la verdad definitiva sobre esos asuntos que ellos mismos están planteando. Entonces, la expresión de oráculos de la ciencia, Artigas digamos, la elige o la usa justamente pues como por eso. Entonces, tiene que ver como, espérenme un segundito, tiene que ver, espérenme que acabo de caer en cuenta, discúlpenme que yo no estoy compartiendo la presentación que debo compartir. Discúlpenme un segundito, de razón yo decía, pero ¿dónde está la? Espérenme un segundito.
paro de compartir. Disculpar un minuto. Pues mientras voy abriendo la otra diapositiva, pues, la que sí es. Lo que les estaba diciendo entonces es que estos oráculos de la ciencia, o sea, Artigas ve como el problema y ve como la característica en particular de estos autores justamente en eso, en que utilizan, digamos, sí, llamémoslo así, como el prestigio científico, o el prestigio pues más bien de la ciencia, para terminar pues como intentando resolver o definir pues ciertos asuntos pues de la vida humana, de la existencia humana que tienen que ver pues como con todo este asunto del origen del universo, del origen de la realidad, de la existencia o no existencia, por ejemplo, de un Dios creador. Entonces, en Profe, esa idea, perdón, no se está viendo la presentación. ideas, la, tomo un poco rápido. No, Raúl, es que justo, espera, es que en este momento estoy, mientras voy hablando, estoy justamente abriéndola apenas. Ah, Entonces, ya. me tienen un poquitico ahí de paciencia porque por error, espérenme un segundito. Por error, ahí yo creo que ahí sí, esperen, pues ahí sí voy a abrir la que es, disculpe. Dame un minutico, yo no, por alguna razón abrí fue y compartí fue el encuentro anterior. Entonces yo mientras iba hablando al principio, yo decía, pero ¿por qué no me coincide la diapositiva con lo que estoy mostrando? Pero bueno, estoy teniendo ahí como un problema para que me abra, entonces ahí me van a disculpar y mientras tanto voy a seguir avanzando pues para no retrasar pues el avance y más bien ahorita en la medida que de pronto avance el espacio y hayan preguntas y tenga yo como tiempo, de pronto intento como compartirles la diapositiva porque definitivamente no me está dejando, sí, no, estoy teniendo como un problema aquí con eso. Entonces voy a continuar. Entonces les estaba diciendo que a nivel epistemológico, los oráculos de la ciencia básicamente plantean como dos cuestiones. Una es el cientificismo, del cual aquí ya hemos hablado suficientemente, y la otra es el evidencialismo. En cuanto al cientificismo, entonces ellos, los oráculos de la ciencia, defienden la aplicación del método propio de las ciencias a todo tipo de saberes y conocimientos. Y en ese sentido, pues consideran la ciencia experimental como el paradigma, digamos, del conocimiento humano. Eso pues hemos estado hablando suficientemente pues en otros momentos pues como de este proceso que hemos llevado de la mano de Mariano Artigas. Entonces Artigas dice, les voy a leer en un texto, y ahí me disculpan pues porque es lo que les quería mostrar en las diapositivas, pero que por ahora no voy a poder hacerlo, pero voy a leerlo. Dice Artigas en un libro que llama Ciencia, Finalidad y Existencia de Dios, dice lo siguiente: diversos autores interpretan la ciencia moderna como un proceso revolucionario del pensamiento humano en el que las explicaciones teológicas son sustituidas por explicaciones científicas naturales. Entonces, eh, en la actualidad pues hay una serie de autores, que era lo que yo les estaba también diciendo ahora, que se han dedicado pues como sistemáticamente a intentar pues demoler a la ciencia, perdón, a la religión, a la metafísica, a la teología, y lo hacen pues como en nombre de Dios. Entonces, una cosa es el cientificismo y la otra es el evidencialismo. Incluso cuando uno, por ejemplo, leía a Sam Harris, al mismo Richard Dawkins, y lo vamos a ver ahora, ellos definen la fe despectivamente como creer sin evidencia. O sea, en el discurso de ellos está muy marcado eso, de que tener fe es creer en algo sin tener ningún tipo de evidencia. Entonces ellos identifican la evidencia
que es pues como la condición indispensable según ellos para que una creencia esté epistémicamente justificada con evidencia científica. Entonces ahí ya hay un problema también como con eso, porque entonces no es solamente reducir la seguridad que puede tener una creencia a la evidencia, sino asociar esa evidencia, sobre todo a la evidencia científica. Entonces, en ese sentido, una creencia solo estaría justificada para estos autores cuando se apoya o pretendidamente está apoyada en una evidencia científica pues adecuada. Entonces, eso en cuanto a, repito, como en cuanto al evidencialismo. Entonces, a continuación voy a hacer como una especie de pequeños recorridos, si lo podemos decir así, por algunas afirmaciones de algunos oráculos de la ciencia, unos con posiciones más radicales que las de otros. Entonces, el primero del que vamos a hablar, y en el libro se lo menciona, es Stephen Jay Gould, el cual tiene como una posición que el mismo Richard Dawkins después va como a atacar duramente, que es una posición que Dawkins califica como de pacificación intelectual. Entonces, según la perspectiva de Stephen Jay Gould, se debe eliminar todo conflicto entre ambas, asignándole, se refiere pues Jay Gould a la ciencia y la religión, entonces se debe eliminar todo conflicto entre ellas, asignándole como dominios separados, lo que él mismo va a llamar como magisterios separados. Entonces es la famosa tesis muy conocida de él, de los magisterios que no se superponen. Entonces paso a leer a este autor en una obra suya que se llama Ciencia versus Religión. Así se llama la obra de Stephen Jay Gould, Ciencia versus Religión. Entonces dice él, la red o magisterio de la ciencia cubre el reino empírico de que está hecho el universo y por qué funciona de la manera que lo hace. El magisterio de la religión se extiende sobre cuestiones de significado último y de valor moral. Entonces, como nos podemos dar cuenta allí, la perspectiva pues de este autor es como para evitar el conflicto, como separar ambos magisterios, es decir, ambas perspectivas, digamos, de la realidad y asumir que la religión se ocupa de un asunto y la ciencia se ocupa de otro totalmente distinto. Esa opinión, la de Stephen Jay Gould, es rechazada por ateos, particularmente por el famosísimo Richard Dawkins, del cual hemos hablado aquí tanto. Y Richard Dawkins nos va a decir que esa política de pacificación intelectual es deshonesta. Esas son palabras pues literales de Richard Dawkins. Eso lo dice en El Capellán del Diablo, que es una de las obras pues de Dawkins, de tantas que escribe. Entonces, para Richard Dawkins, ¿cuál política de pacificación intelectual? Pues la de Stephen Jay Gould, pretendiendo decir, no, venga, es que la ciencia y la religión no están en conflicto porque es que cada una se ocupa de un asunto distinto. Entonces, Richard Dawkins nos va a decir que es deshonesta esa política porque, y lo leo otra vez literalmente, las religiones aún hacen afirmaciones acerca del mundo que al ser analizadas resultan ser afirmaciones científicas. Entonces aquí Richard Dawkins, eso lo dice, perdón, en el espejismo de Dios. Entonces, según Dawkins, la política o la perspectiva de Jay Gould es deshonesta, pero la considera deshonesta, repito, porque según Dawkins, las religiones pretenden decirnos algo sobre el mundo, sobre cómo es el mundo, y en la medida que pretenden decirnos eso, esas afirmaciones, según Dawkins, deben ser tomadas como afirmaciones propiamente científicas. Entonces, Dawkins cree que la religión supone un intento de explicar el mundo y por eso debe pasar obligatoriamente, según él, por el filtro de la racionalidad científica. Cuestión de Dios, dice Dawkins, no está en principio ni para siempre fuera del ámbito de la ciencia. Para Dawkins es justamente lo contrario, o sea, Dawkins de una hipótesis científica se refiere pues como a la existencia de Dios. Entonces, como se trata pues, digamos, de una hipótesis científica, eso lo va a decir también el capellán del diablo,
Entonces la religión tendrá que pasar como por ese filtro, llamémoslo así, como de la racionalidad científica. Dice Dawkins también en el espejismo de Dios, los creyentes virtuosos que se las arreglan para creer algo verdaderamente extraño, sin apoyo e insoportablemente en oposición directa con la evidencia y la razón, son recompensados de forma especial. Yo les decía ahora que en el discurso pues de los famosos cuatro jinetes del ateísmo, uno de ellos pues ya fallecido hace algunos años, que es Christopher Hitchens, en el discurso de ellos en general, eso se vuelve como una frase muy repetitiva, y es que la religión, o más bien la fe, no la religión, que la fe consiste en creer sin tener ninguna evidencia, y para ellos creer sin evidencia, pues no es propiamente pues un signo digamos, de brillantez intelectual o de pensamiento verdaderamente crítico. La estrategia, digamos, de los oráculos de la ciencia suele ser, y esto, Es, profe, pero eso es absurdo porque uno cree lo que no tiene evidencia, porque ya lo que tiene evidencia no lo cree, sino lo que lo constata. Eso sí, eso sí, pues sí, se cae de su peso esa afirmación. sí, es Por eso cierto, la definición de fe de San Pablo, fe es creer en lo que no vemos. es cierto. Pero justamente ellos, pues, van a ir muy como en la línea de que la manera, digamos, válida de asumir este asunto es siempre teniendo evidencia, y insisto con lo mismo, una evidencia que se muestre como evidencia científica. Entonces, lo que yo iba a decir, y que es una cosa en la cual Artigas insiste mucho, es que la estrategia que tienen ellos, se refiere pues a los oráculos de la ciencia, para atacar la religión es desconocer el desfase metodológico entre ciencia y religión. Claro, porque entonces si yo desconozco el desfase metodológico entre ambos, entre la ciencia y la religión, entonces yo terminaré diciendo, como de hecho lo hacen ellos, que las afirmaciones de la teología o de la religión deben pasar como por el filtro de la racionalidad científica. Entonces, estos oráculos asumen que insistir en ese desfase es como una especie de inmunidad concedida a la religión contra cualquier posible crítica. Por ejemplo, aquí entre nos, Richard Dawkins le tira muy duro a Stephen Jay Gould por eso, porque entonces dice, lo que hace Jay Gould es darle argumentos a la religión para dotarla como una especie de inmunidad frente a la crítica, porque si yo me limito a decir, la religión se ocupa de unos asuntos de la realidad o de unas dimensiones de la realidad y la ciencia de otros, entonces yo lo que estaría haciendo es como poniendo a la religión más allá del alcance de las críticas que se le pueden hacer. Entonces por eso la verdad a Richard Dawkins no lo tiene muy contento que autores como Jay Gould se pongan digamos, en ese plan de separar a la religión y a la ciencia. O sea, lo que hacen los oráculos, Richard Dawkins, quizá el primero, es justamente ponerlas como al mismo nivel. Y ponerlas al mismo nivel es asumir que la religión pretende hacer ciencia, o sea, que la religión pretende decirnos cosas en sentido científico sobre la constitución del mundo. Entonces, Richard Dawkins, en la línea pues de lo que ya les he venido diciendo, Richard Dawkins define o va a definir pues a la ciencia, perdón, a la religión, va a definir a la religión como el ejercicio donde se cree, se confía ciegamente, perdón, en ausencia de pruebas, aún frente a evidencias. Entonces, esa idea también de confianza ciega va a ser como uno de los caballos de batalla, pues como de Dawkins y de otros. En el prefacio de su famoso espejismo de Dios, Dawkins va a justificar el uso de la palabra espejismo acudiendo a una definición de diccionario, porque pues también es interesante pensar en eso, ¿por qué él justamente elige, digamos, la palabra espejismo? Entonces, él dice que se trata de un espejismo, es una falsa creencia persistente mantenida pese a fuertes evidencias contrarias. Voy a volverlo a repetir, que son palabras exactas de él.
Un espejismo, citado pues por Dawkins, una definición de diccionario citada por Dawkins, espejismo sería una falsa creencia persistente mantenida pese a fuertes evidencias contrarias, lo que para él vale perfectamente en el caso de la religión. Entonces Dawkins va a ver a la religión como una especie de silenciador intelectual, y es una palabra que él va a utilizar también, silenciador de como de la racionalidad, dado que no hay que justificar lo que se cree. Entonces, insiste nuevamente como con lo mismo. Fe es creer sin evidencia, fe es creer sin justificar aquello que se cree. Entonces, y lo peor, según Dawkins, pues obviamente es que ese creer sin evidencia suele ser visto como una especie llamémoslo así, de virtud. Entonces, ahí va, en esa línea, pues van a ir pues las afirmaciones de Richard Dawkins. Otro de los oráculos de la ciencia, y que no aparece pues en el libro, ahí es donde yo les decía que cuando yo me he aproximado como a este tema, pues obviamente los oráculos de la ciencia como libro fue fundamental en esa aproximación que hice yo, pero traté de ir más allá para incluir en divulgadores científicos que no fueron, por la razón que sea, no fueron considerados por Giberson y por Artigas, pero que perfectamente pues cumplen como la caracterización de lo que sería un oráculo de la ciencia. Entonces, hay otro oráculo de la ciencia que, repito, Artigas no entró como en su catálogo, pero perfectamente podría ser asumido como un oráculo de la ciencia, que es el neurocientífico Sam Harris. Sam Harris tiene textos, sobre todo, Perdón, perdón, Juan David. Eh, Jay Gold también lo trata Artigas. sí, sí, Y lo vas a explicar ahora porque es que me quedó como sonando las ideas que da, o sea, no veo cuál es la crítica que él haga a la religión, ¿no? Porque al contrario, de acuerdo a lo que estás planteando, parece ser pues, un defensor de la religión, porque es cierto eso de que la religión está en otro nivel diferente al de la ciencia. claro, sí. Lo que pasa es que, en todo caso, ¿por qué aparece como un oráculo de la ciencia? Pues se me ocurre a mí pues que es una, una posible explicación, y es que en todo caso Jay Gould, como paleontólogo que es, evolucionista, en todo caso tiene una visión, si se quiere, reduccionista de todo este asunto de la relación entre ciencia y religión, porque uno diría, pues en principio, lo voy a poner en estos términos, en principio, uno podría decir, bueno, si se la separa la ciencia y la religión, pues de una u otra manera se está poniendo a la religión a salvo de esas visiones, llamémoslo así, como reduccionistas de la misma religión. Sin embargo, hay que tener presente algo, que a veces esas divisiones tan tajantes, esas separaciones que en principio uno las vería ¿cómo decirlo? Uno las vería como Una buena salida. una buena salida, exacto, pero esas separaciones a veces también puede tener su venenito, y el venenito, ¿dónde puede estar? La religión es el ámbito de lo subjetivo, De lo la emocional. lo emocional, exacto. O de lo imaginario. Por ahí va el tema. Entonces uno en principio puede decir, uy, bacano, o sea, Stephen Jay Gould, o sea, nos está haciendo un favor. Depende. No, yo creo que no. Si el tema No, va, o sea, sí, claro, la cosa es que él hace, Yo- no hace distinción, sino separación, o sea, separa los dos ámbitos. Son dos ámbitos. Yo, nada más ahí, acuérdense que esto es muy cercano a la tesis de la doble verdad de los musulmanes. Claro, Eso, matizando, porque no es. la verdad, averroísmo latino. Averroes tampoco trataba algo así, pero vamos a llamarlo lo vulgarmente, se conoce como la doble verdad. De que es que el ámbito de la razón pertenece a la ciencia y el Sí, ámbito de la emoción, de lo que no es racional, a la religión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profesor? Es el veneno de decir que lo emocional, que la razón solamente es la ciencia
lo único racional es la ciencia. Lo Mm. demás no cabe en la racionalidad. Lo otro es nada más lo subjetivo, lo emocional, y eso puede ser peor inclusive que El los otros. racionalismo puro, sí, que el Sí, o sea, racionalismo. exacto, el Sí, racionalismo puro. pero el problema radica no tanto en separar, sino en poner los contrarios, en que los dos, en que la razón es contraria a la fe y la fe es contraria a la Lo que razón. pasa es de que yo, así lo que me O surge sea que es, una verdad racional puede ser contraria a una verdad de fe. son hijos de Comte. O sea, yo los veo, son una especie de hijos de Comte, ¿no? Claro, claro. Eh, son, ellos sí creen, es que ellos no es que, no sé, ellos no piensan en esas tesis que nosotros pensamos, por la simple razón que ellos sí creen que es un conocimiento ya superior a los que ha habido en la historia de la humanidad y que tienen que sustituir necesariamente a todo lo que no es ciencia. Como que ellos sí creen en esa especie de línea de ascendente, ¿no? De conocimiento total, o sea, en todos los ámbitos. No como la maneja Artigas, que Artigas también maneja una cuestión de progreso del conocimiento científico, pero no omniabarcante, es parcial, es un conocimiento parcial. Entonces, lo que pasa aquí es que se llega a confundir ese conocimiento parcial con una especie de avance de la humanidad, ¿no? De que mientras avance el conocimiento científico está correlativo con el avance de que el hombre se desapega de Dios, cosa que no es así, cosa que no es así. Entonces, Y es el progresismo y el Dios tapa agujeros. pues más que es el hombre hecho Dios. O sea, ellos, la ciencia, lo que está detrás de Vélala es el hombre hecho Dios. Sí, claro. Es todo. Es eso, es el hacer una religión antropocéntrica. Claro que ellos te lo pintan con que, es que la ciencia nos llevó necesariamente a esto, ¿no? Y no es así. Yo recuerdo mucho la tesis de Smith que me parece muy reveladora cuando critica esto a la modernidad. Dice, es que la modernidad ha confundido el avance de la técnica, o sea, de la ciencia, con el avance de un cierto espíritu humanitarista. Y es lo que vemos reflejado en estos tipos. Son una especie de que la ciencia nos lleva necesariamente a quitar todas estas demás dimensiones de la vida y que la ciencia ahora sea la que se encargue de la ética, de la, de la religión, incluso, De la y de la felicidad. felicidad, de todo, o sea, es eso, o sea. Entonces, pues evidentemente ellos piensan así, pues porque sí creen en estas teorías del avance humanitario, ¿no? Por medio de la ciencia. Es su religión, o sea, sí es una religión. Yo iba a agregar con respecto pues a lo que ya ustedes dijeron y yo creo que ya por ahí más o menos se entendió que el otro asunto con Stephen Jay Gould es su, digamos, su fuerte compromiso al hacer ese planteamiento de magisterios pues que no se solapan, pues que no interfieren mutuamente, su compromiso con una visión muy materialista de la existencia. Entonces, ese compromiso y además un cierto reduccionismo que él hace de la religión a la ética. Y ahí también hay de pronto lo que yo ahorita pues en mis palabras llamaba como un venenito. Porque entonces si yo reduzco la religión a la ética, básicamente lo que yo podría estar diciendo es que las afirmaciones de la religión no tienen ningún contenido, digamos, de verdad con respecto a una descripción de cómo es el mundo, sino que simplemente, digamos, son historias como con una enseñanza de tipo moral. Entonces, en Stephen Jay Gould también hay, repito, un compromiso muy fuerte con una cosmovisión materialista que obviamente no es, digamos, no es lo más deseable en el diálogo entre ciencia y religión, pero lo otro es como ese reduccionismo de la religión a simplemente un contenido ético, pero también como con ese trasfondo o esa resonancia de lo subjetivo,
Yo incluso pensaría en lo que en su momento ocurrió con los miembros del Círculo de Viena, el famoso neopositivismo, cuando asumían que lo que no era ciencia, es decir, por ejemplo, la metafísica y la teología eran como poesía, eran como expresión casi como que emocional o emotiva de la vida, pero no tenían pues como un valor de verdad. Entonces yo pensaría que eso nos da como alguna pista sobre lo que Andrés en su momento estaba preguntando. Les pregunto, ¿en este momento se están viendo las diapositivas o no? Sí, No. ya, Sí. sí. Entonces permítame, yo trato de ubicarme en la que yo más o menos voy, porque aproveché ahí como esa intervención de ustedes, que fue lo que desde ahora pensé hacer. Dije, en algún momento que ellos se pongan ahí a intervenir, entonces aprovecho yo y busco la presentación, porque yo, esta, vamos aquí. Entonces les estaba hablando de Sam Harris. Entonces Sam Harris es un neurocientífico y entonces él piensa que las creencias sobre cómo es el mundo no pueden estar al margen de la razón y de la evidencia. Entonces él tiene como una perspectiva también muy en la línea de lo que podríamos llamar una postura, sí, la podemos llamar así, como un evidencialismo, llamémoslo de esa manera. Entonces él tiene sobre todo dos textos, Carta a una nación cristiana y El fin de la fe. Son esos dos los textos. Entonces, en Carta a una nación cristiana, Sam Harris dice que el conflicto entre ciencia y religión se reduce a si una persona, oiga bien, si una persona tiene buenas razones para creer lo que cree o no las tiene. Ahora, ¿dónde está como la trampa, si la podemos llamar así? Que cuando él está hablando de razones, como buen cientificista, está pensando en razones de naturaleza científica. Según Sam Harris, la evidencia no es más que la comprobación de la conexión causal que hay entre el estado del mundo y nuestra creencia sobre él. Entonces, esa es como la perspectiva que él tiene. En cambio, para Sam Harris, la fe es una creencia injustificada en asuntos de gran importancia. ¿Se acuerdan que yo les decía ahora? Ellos son muy reiterativos en insistir en que la fe es como una creencia pues desprovista digamos, de la más mínima evidencia racional. El conflicto, dice otra vez Sam Harris en Carta a una nación cristiana, el conflicto entre religión y ciencia es inevitable. El éxito de la ciencia suele darse a menudo a costa del dogma religioso, ya que el mantenimiento del dogma religioso siempre se hace a expensas de la ciencia. Entonces es como esa, llamemos como esa doble vía de mirar las cosas como de una manera autoexcluyente, o la ciencia o la religión, o conocemos el mundo científicamente o creemos en cosas en un sentido religioso, pero ambas cosas, obviamente según la visión de Harris, no pueden coexistir. Y después va a añadir lo siguiente, puede reducirse el conflicto, me refiero, puede reducirse a un simple hecho de conocimiento y discurso humano. O una persona tiene buenas razones para creer lo que cree o no las tiene. Pero era lo que yo les estaba diciendo ahora, se trata pues de razones, en el caso de Sam Harris, de razones sobre todo de tipo científico. Entonces, en ese orden de ideas, este es un autor que tiene pues una postura típicamente, si se quiere, cientificista. Ahora, se me ocurre a mí pensar algo antes de que continuemos o decir algo, y es que el conflicto entre ciencia y religión a veces ha estado alimentado, pues, o el supuesto conflicto, más bien, digámoslo así, entre ciencia y religión, ha estado alimentado por asuntos de tipo histórico. La condena de Galileo, la recepción que en su momento se va a hacer de la teoría de la evolución de Charles Darwin, entre otros, van a ser asumidos como casos icónicos donde para muchos se estaría demostrado, digamos, ese conflicto inevitable entre la ciencia y la religión. Ahora, es muy importante y Artigas va a machacarlo mucho, o a estar siempre como llamando la atención sobre eso. Una cosa es el abordaje histórico y sociológico de ese conflicto y otra cosa es el abordaje, llamémoslo así, filosófico.
porque evidentemente si revisamos la historia, han habido conflictos, es decir, han habido momentos de choque entre la ciencia y la religión, pero el asunto allí se dilucida mejor, para Artigas me refiero, pensando si ese conflicto entre la ciencia y la religión es un conflicto, digamos, ¿cómo decirlo? Es un conflicto inherente a esa relación, es decir, es una condición pues casi que natural en la relación entre ciencia y religión. Obviamente, y yo lo decía ahora empezando la sesión de hoy, según Artigas, los análisis hechos en su filosofía de la ciencia y en su filosofía de la naturaleza darían como conclusión que no hay un conflicto inevitable entre ciencia y religión, sino que lo que llamamos conflicto es más como una lectura equivocada de ciertos asuntos pues que evidentemente se han dado en esos hechos concretos como la condena de Galileo o como la recepción que tuvo la teoría de Darwin, pero que han sido, digamos, como distorsionados y han sido narrados de una manera o han sido contados de una manera que dan a entender que el conflicto entre ciencia y religión es inevitable. Voy a poner un ejemplo con respecto a la condena de Galileo Galilei. Eh, yo he escuchado infinidad no, muchas conferencias a propósito de la condena de Galileo. Y casi siempre que se habla de la condena de Galileo, se utiliza el episodio de esa condena como una especie de panfleto en contra de la religión, mostrando como que esa condena de Galileo sería un ejemplo más, entre otros, de cómo la religión ha oprimido, ha obstaculizado el avance de la ciencia. Entonces, ¿por qué traigo a cuento el caso de Galileo? Yo les decía en una sesión anterior que precisamente a Mariano Artigas dedica dos de sus obras, que no son pues las más conocidas, pero que ahí están, a estudiar el caso Galileo, o sea, a estudiarlo accediendo a los archivos vaticanos. Entonces, una de las cosas en las que insiste Artigas con respecto al caso de Galileo es que el problema con Galileo, quienes condenaron a Galileo, no lo condenaron estrictamente o principalmente porque Galileo fuera un científico y que entonces la sola condición de científico, digamos, lo volvía alguien incómodo para digamos, para la iglesia, porque entonces a veces a propósito de lo que también sabemos muy bien, a veces se plantea como esa visión de la ciencia como una especie de discurso de poder y si la ciencia es un discurso de poder, pues entonces se vería como en pugna con otros discursos de poder, como sería, por ejemplo, el discurso religioso. Pero resulta que el tema es el siguiente: a Galileo se le condena por dos afirmaciones. Las dos afirmaciones tienen que ver con ideas que Copérnico ya había planteado y son las siguientes. Es el Sol y no la Tierra el centro del universo, lo que normalmente llamamos heliocentrismo. Y la Tierra no es un planeta que esté, digamos, quieto, sino que la Tierra se está moviendo sobre su propio eje. O sea, la Tierra no está estática, pues por decirlo así, no solamente sobre su propio eje, sino alrededor del Sol. Entonces, dos tesis. Una, la centralidad del Sol con respecto al universo. O sea, el Sol es el centro del universo y la Tierra se está moviendo. Ya la Tierra no es el centro, pero aparte de que no es el centro, se está moviendo, no es un cuerpo celeste inmóvil. Quienes condenan a Galileo lo condenan porque asumen que esas afirmaciones de Galileo tienen un alcance teológico. O sea, Artigas, por ejemplo, lo va a decir en varias de sus obras que alrededor del caso de Galileo hay un conflicto epistemológico y ese conflicto epistemológico a veces no se ha analizado suficientemente porque se ha reducido el caso Galileo a esa pugna como de poderes, o sea, la iglesia como una institución de poder y a quienes lo ven así por lo menos, y la ciencia también como una institución que pretende tener el monopolio o un cierto monopolio de la explicación del mundo natural o de la naturaleza. Entonces, repito, Artigas dice, más allá de esos asuntos políticos, de esos asuntos sociológicos, históricos,
hay un conflicto epistemológico. ¿Y el conflicto epistemológico en qué consiste? En el caso de Galileo, en que esas afirmaciones, esas dos afirmaciones que yo acabo de plantear, fueron asumidos por algunos representantes de la Iglesia como afirmaciones que tenían un alcance teológico. De hecho, cuando uno revisa la condena de Galileo, sobre todo la segunda, resulta que a Galileo le preocupa algo, y es que cuando a él lo condenan, la condena es muy específica. La condena es que se le prohíbe enseñar esas dos cosas. Pero resulta que en el momento en que a Galileo se le prohíbe enseñar esas dos cosas, empiezan a circular noticias como de que a Galileo se le hubiese obligado a abdicar de toda su ciencia. Y resulta que Galileo habla con el famoso cardenal Roberto Bellarmino, porque Galileo era alguien cercano a la iglesia, incluso al papa de ese momento. Y Galileo habla con el cardenal Bellarmino, ya condenado Galileo, y le muestra como su inquietud por el hecho de que se estén generalizando o regando rumores de que a él, o sea, a Galileo, lo han obligado a renunciar a toda su ciencia. El cardenal Bellarmino escribe una carta donde aclara que la condena a Galileo tiene que ver específicamente con esas dos afirmaciones, la centralidad del Sol en el universo y el movimiento terrestre. ¿Eso qué significa? Como para aterrizar todo esto que les he estado diciendo aquí, pequeño paréntesis del caso Galileo. Eso quiere decir que no fue que la iglesia en su momento, en el caso de Galileo, llegó y dijo, Galileo nos estorba porque pues él está haciendo ciencia y queremos acallar cualquier cosa que él esté diciendo sobre el mundo natural. No, la ciencia lo que dijo es, perdón, la iglesia lo que dijo fue, le prohibimos a Galileo enseñar esas dos ideas que son, de alguna manera se veían para los representantes de la iglesia en ese momento como contrarias pues a la verdad revelada de que era la Tierra y no el Sol el centro del universo por ciertas interpretaciones de algunos pasajes bíblicos. ¿A dónde quiero yo llegar con eso? A que si fuera verdad lo que muchos dicen sobre el caso Galileo, la iglesia hubiera mandado que Galileo quemara todas sus obras o las hubiera quemado la propia iglesia, hubiera quemado toda la obra de Galileo. ¿Qué quedó, O lo digamos? hubieran quemado a él. Sí, exacto. Qué quedó de Galileo? Porque alguien diría, eso era lo más importante. No, un momentico. Recordemos el mensajero sideral de Galileo. Galileo descubre los satélites en Júpiter, las manchas solares, los cráteres en la Luna, las fases de Venus y sobre todo con todo eso que les acabo de decir, descubre que el mundo no era como Aristóteles había dicho y era que por encima de la Luna las cosas estaban hechas de éter y por debajo de la Luna las cosas estaban hechas de cuatro elementos. La iglesia en ningún momento dijo, no le crean a Galileo en nada de lo que él dice, porque es que, ¿cómo decirlo? La prerrogativa de la explicación del mundo la tenemos nosotros, los teólogos católicos, ¿no? Entonces, a ver, eso no convierte, y eso pues lo quiero decir yo como posición mía, eso no convierte la condena de Galileo en algo bueno. Pues yo creo que igual no estuvo bien que lo condenaran, pero una cosa es que a Galileo lo condenen no porque él esté haciendo ciencia, sino porque dos de las afirmaciones que él está haciendo se tomen como que más que ciencia tienen un alcance prácticamente teológico. Eso, repito, eso no vuelve buena la condena de Galileo. De hecho, si no estoy mal, y ustedes me ayudarán con eso, de pronto Andrés, o no sé si Raúl también, pero creo que en algún momento el Papa Juan Pablo II incluso pidió como una especie de disculpas públicas por la condena de Galileo. Tengo como esa idea. No. Claro, no, la iglesia ha reconocido, no, pocos años después de la condena de Galileo se reconoció que la iglesia se equivocó en eso. Es que mire, profe, en este momento estoy pensando una cosa, creo no equivocarme, es el único caso en donde la ciencia se ha enfrentado a la iglesia, en donde ha habido un caso de disputa pues jurídica con la ciencia. En ningún otro caso. Yo creo que reto a que me busquen cualquier otro caso en donde no sea Se trabó. por Ajá. motivos
heréticos, o sea, religiosos, o sea, motivos de atentado contra el dogma, y que sean casos específicamente científicos. Por supuesto que en el caso de Galileo es un caso de ciencia que tiene incidencias en lo teológico, y en eso se equivocó la Iglesia. Pero yo creo no hay ningún otro dato. Giordano Bruno lo condenan es por Por las tesis brujería. No, por por brujería. brujería y por Por cuestiones brujería. heréticas, por sostener planteamientos heréticos. Y toda la Inquisición gira alrededor de eso, de cuestiones del dogma, de atentados contra el dogma. No hay ningún otro caso, yo creo, pues me atrevo a decir, Bueno, nada más en donde hay... matizar algo ¿Cómo? rápido. Espera, nada más matiz. La Inquisición también juzgaba no solo cosas del dogma, sino también la moral. Sí, Eso era claro, el orden de su momento. pues, No era algo malo. La Inquisición no era algo malo. Era como la policía de su momento, necesaria en su momento. Y sí, nada sí, más matizar algo. No es ni siquiera contra la iglesia. Es que más bien era la disputa contra Aristóteles. Es que sí, sí, claro, claro, claro que sí. es cierto que la iglesia, digamos que la iglesia se aferró a Aristóteles, pero no le estaban tumbando ni un dogma, ni nada, le estaban tumbando 1500 o 1500 años de filosofar con Aristóteles. Sí, Entonces, pues no, no de filosofar, sino de cientificar la ciencia de Aristóteles. Lo que se o entiende, teologizar, la o física de teologizar, Aristóteles. No porque porque, no porque eso en el terreno de la metafísica, por ejemplo, no se está discutiendo nada de la metafísica de Aristóteles. En pero eso, y la metafísica de Aristóteles sigue teniendo su validez. En de la concepción física del mundo, de la cosmología, ¿sí? Era lo que se está discutiendo. Pero yo lo que digo es que es el único caso donde hay enfrentamiento entre ciencia y religión. O yo no sé si pues conoce algún otro. en la iglesia, porque Sí, vete a sí, Estados pues la Unidos, iglesia, yo hablo de la iglesia pues como representante de la religión. Exacto. Sí, porque yo creo que ahí Raúl dio en el clavo y en otro momento lo habíamos hablado. Sí, una cosa es hablar de la Iglesia Católica, pero ahí hay un tema que es bien interesante a propósito de los oráculos de la ciencia, y es que ellos, no sé si por desconocimiento teológico o por malicia, ellos meten, digamos, en el mismo saco a todas las creencias religiosas, porque para ellos pues como que no hay mayor diferencia entre ser católico y tener pues como referente pues a Roma, pues al magisterio de la iglesia, o ser un cristiano protestante, o ser un musulmán. Entonces ellos meten más o menos a todas las religiones como, entonces digo que Raúl dio en el blanco porque muchas veces ellos asumen, cuando digo ellos son los oráculos, asumen como voz representativa de la religión, por ejemplo, lo que ocurre con estos protestantes, por ejemplo, sobre todo en el contexto de los Estados Unidos. Toda esa idea, pues, como del diseño inteligente y todo este asunto, pues, como del literalismo bíblico que, pues, se vuelve, pues, muy problemático a la luz o en el contexto, pues, como de toda esta discusión. Entonces, yo sí, como un conflicto oficial, llamémoslo así, sí, ese sería el más resonado. Lo que pasa es que yo creo que lo han sabido capitalizar muy bien, pues, digamos, no sé si llamarlo así, los enemigos de la ciencia. Yo por lo menos en mis clases en la universidad, cada que puedo, porque la clase o porque el tema lo permita, trato de retomar un poco ese caso de Galileo, insistiendo como en eso que yo les acabo de decir. A Galileo en ningún, pues porque entonces a veces se tiene como esa visión de la iglesia como el quemado. Incluso les cuento pues como dato anecdótico que un estudiante, la última vez que yo hablé de eso, del caso de Galileo, fue porque un estudiante empezó a nombrar como ejemplo de lo que fue, de lo que ha sido la relación entre ciencia y religión, el nombre de la rosa de Humberto Eco. Entonces, que sí, que a los que querían investigar y que a los que querían tener un conocimiento pues filosófico y científico del mundo, entonces los envenenaban y los libros los quemaban y no sé qué. Entonces cuando un estudiante pues mencionó eso, yo justamente volví a traer el caso Galileo y dije más o menos lo que acabo de mencionar. A Galileo sí lo condenan y no estuvo bien que lo condenaran,
Pero si uno, yo creo que da mucha luz la carta del cardenal Belarmino y la petición de Galileo a Belarmino, porque entonces la carta dice, no, venga, nosotros no le estamos poniendo una mordaza a Galileo en toda su ciencia, nosotros no le estamos diciendo a él que renuncie a todo su trabajo científico, nosotros le estamos diciendo, lo digo pues en mis palabras, que hay dos afirmaciones suyas que él está enseñando, que son las ideas de Copérnico, que son teológicamente muy problemáticas, por decirlo en esos términos. Pero repito, a Galileo no, a Galileo, si la idea de la iglesia fuera reprimir a como de lugar cualquier conocimiento científico, queman toda la obra de Galileo, no solamente pues el tema de las dos afirmaciones pues defendidas por Copérnico. Entonces creo que eso es importante pues tenerlo presente. Bueno, sigo con entonces, a no ser pues que tengan algo que agregar, sigo con Sam Harris. Entonces este neurocientífico va a decirnos que la fe es el permiso que se concede a la gente religiosa para seguir creyendo cuando se queda sin razones. Eso lo dice Sam Harris en Carta a una Nación Cristiana. También menciona o refiere la fe como una trampa epistemológica, ojo pues la expresión trampa epistemológica, ya que aunque pretende la fe ser una representación de cómo es el mundo, visible o invisible, espiritual o mundano, no cumple el mínimo requisito de cualquier creencia. Y ahí viene otra vez el venenito. ¿Cuál es el requisito, según Sam Harris, de cualquier creencia? Basarse en las evidencias. Entonces, por eso es que él va a insistir. Perdón, profe, Sí, yo digo que a mí tipos que dicen esas cosas mm, me llevan a hacer dudar de también su idoneidad en el terreno científico. Es que es increíble las bobadas que dicen. Y entonces, porque es que, sí, que oráculos de la ciencia, que esos tipos de todas maneras son muy buenos científicos, que tienen unas investigaciones muy interesantes en el terreno de la biología, en el terreno de la física y todo eso. Yo no soy, no conozco de eso ni mu, no tengo ni idea ni todo eso, pero a mí todas estas afirmaciones me llevan a dudar de que esos tipos también sean idóneos en el terreno científico, de que son charlatanes completos, o sea, no en el terreno filosófico-teológico, sino también en el terreno científico. Es que es increíble. es cierto. Porque es que mínimo, a lo mínimo digo yo, que puede llegar un científico idóneo es al agnosticismo. Es al agnosticismo. Y eso, pues que el agnosticismo considero yo que es una forma de ateísmo, pero de todas maneras algo, le dejo el inventario ahí de la duda. Pero es que ya llegar a estas cosas y son... Sí, yo lo que pienso ahí es que ellos tienen es una, ¿cómo decirlo? Y creo que en otro momento lo alcanzamos a mencionar, tienen un rechazo visceral, diría yo, al tema religioso y ese rechazo visceral los lleva como a no ser muy lúcidos, a no ser muy esclarecidos en la manera de argumentar y yo pensaría pues en la línea de Sí, lo que... pero tiene que haber una mínima honestidad intelectual en leer, en averiguar, en preguntar, ¿sí? Cosas tan... Por ejemplo, lo del caso Galileo, ¿sí? Ver qué fue lo que pasó exactamente, ¿sí? Pero es que no, de una vez se lanzan con esa mitología, pues, con la mitología, con la leyenda negra, ¿no? Venga, y ahora que Andrés vuelve y menciona el caso de Galileo, olvidé un detalle, que aunque no se relaciona directamente con los oráculos, sí con el tema de la relación entre ciencia y religión, y es, dicho todo lo que yo ya he dicho y que ustedes también por otro lado deben haber conocido sobre la condena de Galileo, dicho o admitido el hecho de que estuvo mal que lo condenaran, y de que quienes lo condenaron estaban desfasados en el sentido de que la Biblia no es un libro que contenga verdades científicas, o sea, por lo menos no puede ser tomado así. De hecho, Galileo, y no sé si yo se los mencioné en algún momento, Galileo como parte de su defensa cita a San Agustín en una obra de San Agustín que se llama Comentario Literal al Libro del Génesis.
donde San Agustín ya desde su momento insinúa o insinúa no, dice claramente que los cristianos no podemos tomar la Biblia como un libro pues de conocimiento científico porque no lo es. Pero entonces a donde yo quería llegar es que olvidé un detalle y no es un detalle menor. Estuvo mal que a Galileo lo condenaran, bien, pero independientemente de los motivos o de las consideraciones religiosas, cualquier contemporáneo de Galileo pudo haber tenido razones válidas para desconfiar de la teoría de Copérnico, que es la misma teoría defendida por Galileo. ¿Y a qué me refiero? Pensemos en algo, la teoría de aristotélico-tolemaica, donde el sol era, perdón, la Tierra era el centro del universo, era una teoría que llevaba siglos, no llevaba años, llevaba siglos. Entonces aparece un señor, un perfecto desconocido en su momento, llamado Nicolás Copérnico, diciendo, no venga, yo vengo a proponer algo distinto, no es la Tierra, sino el Sol, el centro del universo. Era una teoría revolucionaria, sí, pero a propósito de esto que hemos estado viendo de los oráculos de la ciencia, su insistencia en las evidencias, cuando Copérnico y después Galileo postulan al Sol como centro del universo, la ciencia todavía no tenía herramientas para probar esa afirmación. No había, o sea, entonces ahí eso es otra razón de tipo epistemológico. O sea, mejor dicho, lo que les quiero Claro, decir, la cuestión esa de las mareas que Galileo aduce para la rotación de la Tierra era falso. Sí. Me permiten un dato así rápido, profesor, con lo que usted ha sí, no, dicho. claro, claro, claro que Miren, la humanidad, por ejemplo, siempre habló de que el mundo era redondo. No se tiene la prueba científica como tal hasta el siglo XX, con una foto de un satélite. Ahí sí ya se demuestra científicamente que el mundo es redondo. Antes no se tenía la forma de demostrarlo. Entonces, sí, efectivamente, es entendible también por qué se pusieron roñosos con esos señores, porque precisamente no había evidencia. Dice, pues, ¿de dónde te sacas eso? O sea, estás contradiciendo a Aristóteles. pues que por ahí Entonces, va el tema también. O sea, yo incluso a mis estudiantes, No solo Aristóteles, sino la evidencia del sentido común. La bueno, gente lo sí, ve. o sea, Sí, 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 decir redonda porque no te sí, cae, sí, sí, también, pero no, sí, pero puede, perdona ahí Raúl, yo intervengo, sí, puede que lo del sentido común sí, pero es que no hay, no se puede minimizar el hecho de que eran siglos, porque eran muchos siglos, más de 10 siglos, creyendo en eso, pero en parte apuntalando esa creencia en la autoridad de Aristóteles, que no podía haber estado equivocado. Entonces, yo lo hablaba con algunos estudiantes la última vez que llegamos a ese tema y era esto, o sea, pensemos, les decía yo a los estudiantes, pensemos en un autor que en ese momento es desconocido, porque Copérnico ahora, pues, y después de muerto, pues se volvió famoso, se volvió, pues, por obvias razones, pero en ese momento, digamos que era un astrónomo polaco, pues, más o menos desconocido, y entonces viene y dice, no, venga, yo voy a cambiar como el asunto, venga, ya no es la Tierra, sino el Sol el centro del universo. Y entonces eso desafiaba, porque estamos hablando de Aristóteles, pero incluso eso desafiaba no solamente la historia hasta Aristóteles, sino hasta antes de Aristóteles. La mayoría de los modelos cosmológicos presocráticos incluso son geocéntricos, o sea, la Tierra es el centro. Entonces era desafiar no solamente a Aristóteles, sino lo que había incluso antes de Aristóteles. Entonces, ¿cómo lo puede ver uno? Insisto, más allá de los motivos bíblicos, religiosos, de pugnas de poder, o sea, viéndolo en una perspectiva meramente racional, filosófica, científica, cualquier contemporáneo de Galileo perfectamente pudo rascarse la cabeza y decir, vení, pero ¿y por qué tengo que creer en esto? O sea, entonces las dudas sobre las afirmaciones de Galileo no solamente eran dudas que estuviesen motivadas por una concepción errada de la Biblia, de la palabra de Dios, sino también, repito, por dudas razonables desde el punto de vista propiamente científico, lo que Raúl acaba de pero es decir. que usted mismo ha utilizado el verbo perfecto. ¿Por qué tengo que creer en esto? La cuestión se ponía en el terreno de la creencia, porque no se podía poner en el terreno de la comprobación. Exactamente. Exactamente, usted lo dice. ¿Por qué tengo que creer en esto? Usted creerá en eso y yo creo en lo otro, pero ninguno de los dos tiene
la evidencia es la evidencia científica. Y a eso añadámosle, contradecía a Aristóteles, porque eso es importante también, contradecía a Aristóteles, contradecía como nuestros conocimientos más intuitivos, pero además de todo, parecía desde cierta perspectiva contradecir a la Biblia. Entonces, digamos, tenía todo en su contra. Pero entonces el asunto no se puede reducir, como muchos, me atrevería a decir yo, intentan reducirlo, como simplemente pues la iglesia pues con una perspectiva represora de cualquier nuevo descubrimiento científico, ¿no? El tema hay que verlo como en su complejidad histórica, que la tiene de hecho, y no simplemente, como les decía yo ahora, que he visto más de una conferencia o más de una disertación sobre el caso Galileo, donde el asunto se reduce simplemente a eso, a decir que a la iglesia no le interesaba pues que hubiese otras fuentes de conocimiento distintas pues a ella misma, a sus propias fuentes, pues por decirlo de alguna manera. Bueno. Es que, perdón, profe, yo le pregunté la otra vez del planteamiento de Galileo. Yo creo que Galileo no llega a decir, hombre, entonces, como hay contradicción entre lo que yo digo y la Biblia, entonces que se joda la Biblia. Yo no lo creo. Al contrario, Galileo se pone en la posición de lo que usted dice de San Agustín. ¿Sí? Es que esto no puede estar en contradicción con lo que dice la Biblia. Y se pone en la posición en contra del averroísmo latino, de que no puede haber contradicción entre la ciencia y la religión, y entre la razón y la fe. ¿O no es así? Por eso es que va a tocar buscar esa parte. O sea, Galileo no va a decir, no, entonces la que está equivocada es la Biblia. ¿Sí? No, de hecho, no. Galileo no lo toma así, o sea, y no es esa digamos, su punto de defensa no es ese. Su punto de defensa tiene que ver más, sí, con una, llamémoslo así, como con una demarcación que es la misma demarcación que ya San Agustín en su momento hizo. Porque en ese texto que les digo yo de comentario literario al libro del Génesis, es un texto que a mi modo es muy esclarecedor. Incluso yo también lo suelo citar cuando estoy hablando del medioevo, por aquel lugar común acerca de que en el medioevo pues a la gente se le disuadía en el sentido de que la mejor forma de conocer el mundo era simplemente leer la Biblia. Entonces, eso es como uno de los lugares comunes de que la iglesia, pues, de alguna manera intentó, bajo de muchas maneras, sobre todo durante el medioevo me refiero, como que la gente pensara que la única forma válida de conocer el mundo, lo que hoy en día llamaríamos ciencia, sería pues una aproximación a la Biblia y a la autoridad pues de los padres de la iglesia. Y resulta que San Agustín contradice y echa por tierra digamos, ese lugar común, porque no lo voy a repetir, de hecho es un texto muy largo, pero San Agustín llega a utilizar expresiones como que el cristiano que tome la Biblia como un texto científico es digno de risa. Lo dice San Agustín en el comentario literario al libro del Génesis, es digno de risa, porque San Agustín, que fue maniqueo 9 años y que como maniqueo conoció algo, él en eso es muy humilde, él dice, conocí algunas cosas de la constitución del mundo, de las revoluciones celestes, entonces él habla también, puede que no como un científico consumado, pero sí como alguien que ha leído sobre los autores que sí han tratado esos temas, y San Agustín dice, es un tremendo error yo pretender que voy a hablar de la constitución del mundo utilizando a la Biblia como fuente. Entonces, volviendo con Galileo, la posición de Galileo no sería tanto que se friegue la Biblia, sino están equivocados quienes están pretendiendo que la Biblia es un libro pues que tiene como afirmaciones sí, o proposiciones de tipo científico. Ahí es donde está como la clave o el meollo del asunto, y por eso Galileo se atreve pues como a echar mano de San. Pero eso lo sabían también Belarmino y los jueces. Los jueces yo creo que lo sabían también. Es ¿Sabían que, Andrés? que la Biblia no es un libro científico. Es que Pues lo sabían, pero vuelvo con lo mismo. La Tierra no es el centro del universo, sino el Sol.
esa no es una afirmación teológica. ¿Y ellos cómo la confrontan o cómo la contrastan con un texto bíblico? Mm, Perdón, exacto. se me fue la comunicación, profe. No le Sí, escuché lo último. bueno, entonces lo voy a repetir, que usted dice que ellos lo sabían, pues yo no sé, puede que lo supieran. Yo hasta allá sí no llego de entrar como en ese meollo de la conciencia de ellos. Uno supondría que sí lo sabían, supondría uno, pero lo que quiero yo decir es que en el calor mismo de la discusión, por decirlo así, el punto de análisis que tuvieron quienes condenaron a Galileo fueron textos bíblicos. No, creo que Artigas dice que no solo eso. Pero Yo creo que no la solo cosa va eso, por, la perdón, cosa Bueno, va los, por donde dice Raúl. no solo eso, pero también estuvo eso ahí presente, Andrés. Sí, y sí, sí, sí. es que Pero yo también, creo que la cosa va por donde dice Raúl, de que es que lo que se está atentando es contra la concepción pero, aristotélica pero del también, universo. pero A la también no con- tendría nada de escandalizarnos, porque los textos bíblicos tienen la cosmología del mundo antiguo. Y la cosmología del mundo antiguo es la Aristóteles, es igual a la de Aristóteles. Unas que otras cosas in- cambian, inclusive es mucho más primitiva. mucho más Inclusive. primitivas, este, pues no, hay que entenderlos, o sea, no es que sean idiotas, no, pues es que, ¿cómo diablos iban a saber todo eso si ellos no tenían los medios que nosotros tenemos? El único medio eran los libros de Aristóteles y la Biblia y los libros de los antiguos, que ellos veían el mundo pues así. Claro, claro. Es que No los eso es, culpo, no los eh, culpo, no son, es que aquí también, esto es importante, esta precisión va rápido, porque nos quitamos la idea que se suele dar mucho en las escuelas de que Galileo es una especie de héroe de la ciencia y los otros son unos malvados villanos, jorobados, malvados, que paran el conocimiento. Pues no, no es así, no es así, claro, claro. no, no es así. Es puro caer en anacronismo Sí, de- sí, sí, sí. Y, es como y, decir que, Y es que como de- también, perdón que te rompa, también hay que tomar en cuenta que la concepción de quitar al mundo, a la Tierra del centro del universo es no solo quitar una física, sino una forma de entender al ser humano, que está relacionado con una forma teológica de verlo también. O sea, es todo eso, ¿no? O sea, hay mucho ahí que está detrás, ¿no? No es solamente pura física, hay una concepción enorme de que se formuló de cómo ver al ser humano también. y eso de que quitar al mundo del centro del universo y al hombre como centro del universo, eso todavía no lo han quitado, no lo han rebatido. No, Eso sigue vigente, bueno, ¿sí? sí, El en la, principio antrópico, ¿sí? O sea, el evolucionismo ateo lo dice que sí, que ya, que no, el hombre y en la Tierra no es el centro del universo. Pero, pero la del principio antrópico y la teleología sigue manteniendo yo, eso. yo recomiendo otra cosa, vamos a darle un poquito más rápido y al último platicamos porque tengo prisa. Entonces, para acabar la clase, ¿les parece? Sí, Parece bien. Yo como, y a propósito pues, Hágale. de la petición que estás haciendo, Raúl, como una manera de darle cierre, pues no todo el tema, porque nos va a quedar pues pendiente para otro momento, pero sí por lo menos para esto que surgió aquí, para pues darle cierre, por lo menos de parte mía, hacer algún tipo de aportes frente a lo que decía Andrés, de que el tema pues no fue tanto el asunto bíblico y que no fue lo más importante. Yo discrepo de eso, independiente de lo que Andrés cita con respecto a Artigas, por lo siguiente. Galileo echa mano de San Agustín en un texto muy concreto. Y ese texto concreto dice lo siguiente: acontece pues, estoy leyendo a San Agustín, acontece pues muchas veces que un infiel conoce por la razón y la experiencia algunas cosas de la tierra, del cielo,
de los demás elementos de este mundo, del movimiento y del giro, y también de la magnitud y distancia de los astros, de los eclipses del sol y de la luna, de los círculos de los años y de los tiempos, de la naturaleza de los animales, de los frutos, de las piedras y de todas las restantes cosas de idéntico género, mejor dicho, toda la ciencia. En estas circunstancias, continúa diciendo San Agustín, es demasiado, ojo lo que sigue, en estas circunstancias es demasiado vergonzoso y perjudicial y por todos los medios digno de ser evitado que un cristiano hable de estas cosas como fundamentado en las divinas escrituras, pues al oírle el infiel delirar de tal modo que, como se dice vulgarmente, yerre de medio a medio, apenas podrá contener la risa. Y el texto pues sigue, pero yo simplemente lo quería traer a colación es porque si el tema bíblico no hubiese estado como en el centro de la discusión de la condena de Galileo, el recurso de Galileo a este texto de San Agustín no hubiese tenido mucho sentido, porque es que el meollo del asunto que trata San Agustín en este texto tiene que ver justamente con que explicar la constitución y el funcionamiento de la naturaleza no puede hacerse para un cristiano tomando a las divinas escrituras, estoy utilizando las palabras de San Agustín, como la fuente a partir del cual se va a hablar de todo eso. Entonces, una cosa es que hayan habido otros elementos, además de el tema bíblico, pero evidentemente, y con esto por lo menos voy a terminar yo por lo que dice Raúl de que terminemos ya por hoy, es lo siguiente. Las dos afirmaciones que están en el meollo de la condena de Galileo tienen, digamos, una contraparte, si lo podemos decir así, una implicación con respecto a textos bíblicos, sobre todo el que tiene que ver con la de la centralidad de la tierra, digámoslo así. Podría cuestionarse más desde un punto de vista filosófico, y ahí entraría lo que ustedes decían de lo de Aristóteles, pero la de la tierra que se está moviendo y que no es inmóvil y que no está inmóvil pues en el centro del universo, digamos que había una serie, varios textos bíblicos que aparentemente estarían diciendo lo contrario. Pero bueno, el punto es este, y ya con esto por lo menos cierro por hoy, ya repito, de pronto la próxima retomamos, es lo Yo, siguiente. yo, yo quisiera decir algo sobre lo que está diciendo el profe, pero si Pero es que quiere al final, al exacto, final. eso, Listo. porque entonces ya nos alargamos mucho y no sé, pues ya Raúl está como con afán. Lo que quería decir entonces como remate de esto es que el asunto con respecto a esa, llamemos a esa separación, si lo podemos decir así, entre la ciencia y la religión, como esa, llamémoslo así, como posición radical, tiene que ver con que en algún momento, como lo que veíamos pues con Stephen Jay Gould, mm, separarlas no necesariamente siempre, pues separarlas pues de manera tan tajante no necesariamente siempre es algo bueno. Si yo después voy a decir que la religión pues es el ámbito de la pura subjetividad y la pura emotividad. Pero por otro lado, que me parece que también es muy importante tenerlo presente, esa, ¿cómo decirlo? Esa confusión que suelen, porque en eso Artigas también va a insistir como mucho. Artigas va a ver como problemático, mejor dicho, Artigas va a decir en el fondo, los oráculos de la ciencia y los fundamentalistas bíblicos están cometiendo el mismo error, pero desde orillas distintas. Y eso lo dice Artigas en Ciencia y Religión y en otras de sus obras. Repito la afirmación y con eso cierro. Según Artigas, tanto los oráculos de la ciencia, los cientificistas, pues llamémoslos así, como los literalistas bíblicos, es decir, creyentes, están cometiendo el mismo error, pero desde orillas, error, justamente de lo que estamos hablando, que las afirmaciones de la Biblia o las afirmaciones pues de tipo religioso tienen un fuerte componente científico y deben ser analizadas y medidas desde un punto de vista científico como si fueran ciencia. Entonces Artigas en ese sentido también va a ser muy claro en que desde orillas distintas se está cometiendo el mismo error y es justamente dotar digamos, a la religión como de una especie de matiz o de naturaleza científica que no la tiene. Entonces quería pues como mencionar como eso.
Raúl, Andrés. Pero No, lo estaba escuchando, profesor. Estaba acá. Por mí, pues ya terminemos, pero bueno, yo Andrés, quiero manifestar, volviendo al caso Galileo, sí. hay un aspecto que Artigas no toca en el caso Galileo y que yo siempre lo había tenido por presente y creo que lo toca Bertolt Brecht en la obra. Lo que pasa es que para Bertolt Brecht le parece que eso es muy malo y a mí me parece que es muy bueno. Y es lo siguiente, la iglesia está cuidándose de la incidencia que pueda tener esas afirmaciones de copernicanas de Galileo en el pueblo, en el pueblo, en la medida en que el pueblo puede malinterpretar eso diciendo que, es que vea, no, la Biblia nos está mintiendo, la iglesia nos miente, y pierden la fe, ¿sí? O sea, que ese fenómeno puede tener una incidencia grave en lo popular. Y sabiendo que precisamente eso todavía no está demostrado, ¿sí? No hay, porque es que a Galileo se le pide todo el tiempo que mantenga la hipótesis como algo indemostrable, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces, hay como, o sea, creo que lo dijo tal vez Raúl ahora o alguien. Si las cosas están así, pues mantengámonos así, hasta que no cambien de verdad demostrativamente las cosas, pues mantengamos esta idea de que la Tierra es el centro del mundo. Y porque es que eso puede tener una incidencia gravísima. Por eso es que, precisamente por eso a Galileo que se le prohíbe, que enseñe eso. Sí, ¿Sí se me escucha? ¿Se me pero escuchó? precisamente, pero sí, sí, Andrés, sí te escuché, pero precisamente yo podría agregar a eso. ¿Y por qué se veía eso como riesgoso? O sea, ¿qué ponía, o sea, de qué Es que manera eso era amenazante? la Volvemos con, gente empezaba a dudar de la iglesia pero y sobre todo, no solo de la iglesia, había una idea. y de la Biblia, pues de la iglesia no solo, de la Biblia, Entonces, mira que el tema bíblico sí estaba ahí muy presente. no, claro, claro, Porque por como te supuesto, digo, porque por como te supuesto. digo, es que Artigas lo va a decir no solamente cuando se ocupa pues en especial del caso de Galileo. Artigas va a decir lo que yo ya mencionaba ahora, que tanto de un bando, de un extremo como del otro, se está cometiendo el mismo error y es darle a la Biblia el alcance pues como de ciencia. Y para Artigas eso es funesto, tanto desde una perspectiva como desde la otra, o sea, desde la perspectiva cientificista como desde la perspectiva que supuestamente pretende defender pues a la religión de los embates de la ciencia. Entonces mira que, o miremos que sí está el tema bíblico ahí como telón de fondo y eso sí está pues No, como, por supuesto que está el tema bíblico, evidentemente. Yo no que lo que ahora quiero, decías que no, ahora decías que no, no. no, voy a tratar de aclarar. Eh, eh, no, no es, o sea, la iglesia no estaba así, no estaba, yo pues pienso yo que el argumento de la iglesia sí era en defensa de la Biblia y de la Biblia como, pero no, no en términos, digamos, eh, de literalismo, como se hace ahora por parte de los protestantes, ¿sí? A pesar de que se adujeron algunos pasajes y de todo eso, lo de Jericó y ¿cuál fue? El que detuvo el sol, Josué, 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 capítulo y 10. todo eso. No, no era tanto por ese lado que la iglesia estaba defendiendo pues un literalismo bíblico, sino que era más bien lo que dice Raúl, o sea, una concepción del mundo y en la cual estaba implicado la centralidad del mundo y del hombre en el universo, ¿sí?
y por tanto entonces eso podía tener una incidencia grave en la fe, ¿sí? Inclusive, mire, Galileo ya es posterior a la reforma de Lutero, ya está el problema con los luteranos, ¿sí? Y entonces es como dijo Raúl ahora, una cuestión de policía, es una cuestión de orden público, de orden público. Que esas ideas que está poniendo en este tipo por delante puede traer consecuencias graves en el orden público. Vamos, dejamos asiento de Raúl. Termino la grabación. Sí, por favor, sí, porque sí me tengo que ir ahorita. Bueno. Igual como que ya fue 1 hora 40, y está bien.